Solución al problema 10.38 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un cuerpo rígido. Problema. Para una demostración en clase, un giróscopo consiste de un anillo de metal de 0.35 metros de radio, 5 kilogramos de masa, el cual está unido por radios a un eje que sobresale 20 centímetros a cada lado. El demostrador sostiene el eje en una posición horizontal, mientras que el anillo gira a 300 revoluciones por minuto. Encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida, por cada una de las manos del demostrador sobre el eje, en los casos siguientes. Inciso A, el eje se mueve paralelo a sí mismos. Inciso B, el eje rota con respecto a su centro, en un plano horizontal, a 2 revoluciones por minuto. Inciso C, el eje rota con respecto a su centro, en un plano vertical, a 2 revoluciones por minuto. Inciso D. Calcular también cuál debe ser la velocidad angular del anillo, a fin de que su eje permanezca horizontal, si el giróscopo fuera sostenido solamente por una mano. Solución. En la figura, se muestra de frente al anillo, de radio R, de color naranja. Al eje, en color azul oscuro. Las manos, en color verde, al igual que la cabeza del presentador detrás del anillo. Inciso A. En la figura, el vector velocidad angular omega minúscula, apunta hacia la derecha, conforme a la indicación de la rotación del anillo, en contra de las manecillas del reloj. Si el eje se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, el momento angular, L, que es paralelo a la velocidad angular, omega minúscula, no cambia de dirección, entonces la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, es igual a 0. Como el anillo está en rotación, el momentum angular, L, es diferente de 0. Y como el eje se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces el torque tau, es igual a 0. El demostrador debe ejercer fuerzas verticales, hacia arriba, para que el anillo no caiga. Como las manos se ubican a la misma distancia del centro de masa del anillo, para mantener el torque igual a 0, las fuerzas deben ser iguales en magnitud. En consecuencia, las fuerzas deben ser iguales a 24.53 newtons, la mitad del peso del anillo. Nótese que, en ausencia de un torque externo, el momentum angular L, permanece constante. Inciso B. Supóngase que el eje está fijo, es decir que el anillo no cae. Así que la fuerza F que se va a obtener únicamente es para la rotación en el plano horizontal. Se entiende que la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, es igual a 2 revoluciones por minuto. En la figura de abajo, para que el eje pueda rotar, con respecto a su centro, en dicho plano horizontal, deben existir las fuerzas F, que se muestran, en dirección vertical, tanto para la mano derecha, con sentido hacia arriba, y para la mano izquierda, con sentido hacia abajo. De esta manera, el torque tiene dirección hacia el demostrador, perpendicular al eje. Nótese que el cambio en el momentum angular, dl, tiene la dirección del torque. Si el torque es perpendicular al momentum angular, L, el cambio de L, es también perpendicular a L. Y el momentum angular cambia de dirección, pero no de magnitud. En consecuencia, la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, es perpendicular al momentum angular L, por lo que el torque tau, es igual a omega mayúscula, por L. Y como el torque también es igual a 2 por R, por F, pues los torques individuales de cada fuerza apuntan en la misma dirección, al igualar las expresiones, se obtiene que la fuerza F, es igual a omega mayúscula, por L, entre 2R. Dado que el momentum angular L, es igual al momento de inercia I, por la velocidad angular omega,
se obtiene que la fuerza F es igual a omega mayúscula, por I, por omega minúscula, entre 2R. Pero, de la tabla 10.1 del libro, se tiene que el momento de inercia I, para un anillo, es igual a su masa m, por el cuadrado de su radio. Entonces, se obtiene que la fuerza F es igual a la velocidad angular de precesión omega mayúscula, por la masa m del anillo, por el cuadrado de su radio, por la velocidad angular omega minúscula del anillo, entre 2 por la distancia r del centro del anillo al punto de aplicación de la fuerza. Al sustituir los datos, se obtiene que la fuerza F, en cada mano, debe ser igual a 10.08 newtons. Ahora, a la fuerza de la mano derecha, se le debe añadir otra más, la del inciso A, para que el anillo no caiga. Por lo que, para que el sistema gire en un plano horizontal, en contra de las manecillas del reloj, la fuerza de la mano derecha debe ser de 34.60 newtons. De la misma manera, la fuerza de la mano izquierda debe ser igual a 14.45 newtons. Si se desea que el sistema gire, en un plano horizontal, a favor de las manecillas del reloj, las fuerzas se intercambian, la de la izquierda debe ser de 34.60 newtons hacia arriba y la de la derecha de 14.45 newtons hacia abajo. Ocurre lo mismo si el anillo cambia también de dirección. Inciso C. Se realiza el mismo desarrollo del inciso anterior, pero ahora cuando el eje rota con respecto a su centro, en un plano vertical a 2 revoluciones por minuto. Las fuerzas que se aplican deben ser horizontales. En la figura, la mano derecha empuja al eje hacia el frente del desarrollador, mientras que la mano izquierda jala hacia el demostrador, para que el sistema gire, en contra de las manecillas del reloj. Y se obtiene la misma magnitud, para cada mano, de 10.08 newtons. Pero, falta añadir las fuerzas verticales calculadas en el inciso A, para que el sistema no caiga. Se obtiene entonces que, las magnitudes de las fuerzas de las manos son iguales, de 26.21 newtons. Pero, la fuerza de la mano derecha hace un ángulo de 22.33 grados respecto al plano vertical, definido por la rotación del eje, y de 67.67 grados respecto al plano horizontal. Es decir, la mano derecha aplica una fuerza inclinada hacia el frente del demostrador, mientras que la mano izquierda aplica una fuerza inclinada hacia atrás del demostrador. Nótese que, si se invierte el sentido de rotación del eje, las fuerzas también deben hacerlo, y en la misma magnitud. Inciso D. En los incisos anteriores, las fuerzas de las manos derecha e izquierda soportaron al peso del cuerpo, así como las fuerzas necesarias para la rotación. Ahora, la fuerza de la mano derecha F, debe ser igual al peso del anillo, m por g, para que el sistema rote en un plano horizontal, como en el inciso B. El torque debe considerarse a partir del punto donde se aplica la fuerza, en este caso, de la mano derecha. Entonces, el torque tau es igual a la posición r, por la masa m del anillo, por g. Por otra parte, el torque tau también es igual a la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, por el momentum angular L. De donde se obtiene que omega mayúscula, por L, es igual a la distancia r, por m, por g. Pero L, es igual al momento de inercia I, por la velocidad angular, omega minúscula. Al sustituir, considerando que el momento de inercia es igual a la masa del anillo, por el cuadrado de su radio, se obtiene que la velocidad angular omega minúscula, a la que gira el anillo, es igual a la distancia r, del anillo respecto a la mano derecha al centro de masa del anillo, por g, entre la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, por el cuadrado del radio del anillo. Al sustituir datos,
se obtiene que la velocidad angular, omega minúscula, a la que gira el anillo, debe ser igual a 730.3 revoluciones por minuto. Nótese que es más del doble, a la que gira el anillo, 300 revoluciones por minuto, cuando se apoya en dos manos, a la misma distancia r. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.